Presento el proyecto Pound, que forma parte de la modalidad de investigación de la convocatoria Barcelona Producció 2021-2022 del Centro de Arte La Capella. El término Pound viene de una terminología dentro del mundo digital y el mundo hacker para designar cuando tu avatar o tu nick, tu identidad online ha sido hackeada. El proyecto utiliza este concepto para ver de qué manera el procesamiento computacional de nuestros datos, de la memoria tecnificada, puede posibilitar nuevos modelos de simulación. La investigación tiene diferentes partes, una de ellas consiste en el estudio de diferentes modelos predictivos, diferentes formas de simulación que se han utilizado durante la historia y que plantean diferentes tipos de algoritmos y formas de entender la memoria. Estos modelos predictivos se utilizan habitualmente en la simulación y la previsualización del clima y de fenómenos financieros. Otra parte de la investigación es el desarrollo de un software basado en sistemas de inteligencia artificial entrenado con mis propios datos, con mis datos personales, con mis geolocalizaciones. El objetivo es tener un programa que sea capaz de previsualizar mis movimientos futuros. Para la construcción de este programa hemos tenido que trabajar con diferentes bases de datos que ya existen en diferentes plataformas, pero también bases de datos que yo poseo y que yo he construido con este objetivo. La idea de este software es que funcione de una manera externa, como si un agente externo quisiera saber de qué manera nos vamos a mover en los días siguientes. Uno de los problemas a la hora del desarrollo de este software era que al final la manera en que está construido no responde a razones neutrales, sino que son subjetividades programadas. La manera en que utilizamos unos algoritmos y no otros y introducimos unas bases de datos y no otras condiciona los resultados de la máquina. Entonces hemos evaluado diferentes opciones añadiendo información a las bases de datos preexistentes en plataformas como Google o Facebook. Por poner un ejemplo, para la construcción de esta base de datos he tenido que revisar mi historial de los últimos 8 años, mis movimientos y etiquetar de diferente forma esos lugares, es decir, por qué fui tal día a este sitio y generar categorías para que el software pudiese entender los equilibrios dentro de mi vida personal, de qué manera se relaciona el ocio con la familia, con el trabajo. Esta fase ha sido desarrollada con un informático, Carlos Carbonell, y en diálogo con él hemos ido construyendo estas opciones y estas diferentes versiones del software. La última fase de la investigación consiste en una colección de tácticas para encarnar estas simulaciones computacionales. La idea es que mi vida diaria se vea marcada por esta simulación de futuro y que yo con mi cuerpo forme parte de esta simulación con estos algoritmos y estas máquinas. Me interesa buscar cambios de perspectiva a través del uso de estas tecnologías. Me interesan un tipo de prácticas artísticas que han buscado un desplazamiento de la posición del observador. Tenemos el ejemplo de Sophie Cole en Shadows, que de alguna manera a través del aparato fotográfico busca su imagen desde otro lugar, ¿no? Y entiende la fotografía como un fenómeno deslocalizado y que ya no tiene que ver simplemente con una posición fija de un observador. Hay un cuento del siglo XIX titulado Wakefield que va de un padre de familia que se va de casa y alquila un apartamento desde el que puede ver la ausencia de su propia vida, desde el que puede ver la ausencia que ha dejado tras su marcha. Me interesa de qué manera, en un caso a través de técnicas narrativas y en el otro a través del aparato fotográfico, se consiguen narraciones que desplazan esa posición del sujeto. En este caso yo intento buscar en modelos de simulación, modelos predictivos, la posibilidad de generar justamente algo imprevisible, modelos de simulación que se escapan de lo esperado. Estoy produciendo pequeños ejercicios utilizando esta arquitectura. Uno de ellos, por ejemplo, se trata en generar estas previsualizaciones de mi vida diaria basadas en un día concreto de la semana. Entonces, durante una semana he estado moviéndome por la ciudad como si fuese domingo. He utilizado una base de datos de todos mis domingos anteriores y de qué manera me movía, circulaba por la ciudad y hacía cosas, y lo he aplicado a una semana concreta.
La idea es generar estas pequeñas cápsulas, estos pequeños entrenamientos, alterando tanto los modelos algorítmicos que generan la previsualización como el dataset, la fuente de datos que utiliza. Me gustaba esta idea de todos los días como un domingo, que juega con Every Day is Like Sunday, esta canción de los Smiths. Me interesa este guiño a la canción de los Smiths porque, bueno, hablan de un domingo donde no hay nada que hacer, nostálgico, donde está fuera de la vida cotidiana del resto de la semana, ¿no? Está fuera del trabajo y por lo tanto las cosas están cerradas y tiene una cierta mirada o un tipo de contemplación, ¿no? Como que el domingo posibilita una contemplación de la ciudad y de tu entorno de otra manera. Entonces este pequeño ejercicio consistía en esto, generar rutas de mi vida diaria durante un tiempo como si fuese domingo, ¿no? Y hacer este juego también con un mundo que ya funciona diferente a la época de los Smiths y donde el trabajo se ha expandido durante 24/7, donde las tecnologías llevan la oficina a tu propio móvil y donde todo parece como mucho más compacto y con menos grietas. De alguna manera lo que busco en esta investigación, en este proyecto, es cómo introducir mi cuerpo dentro del propio sistema de simulación. Pensemos que muchas veces un ordenador, ¿no? Una pantalla genera unos renders donde se nos escenifica, se nos representa un modelo futuro. Quiero pensar, o me gustaría pensar, de qué manera mi propio cuerpo, mi cuerpo físico, forma parte de esa simulación más general que tiene que ver con cosas que suceden tanto fuera como dentro de las máquinas.